Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy, mis queridos amigos, nos adentramos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima especulación y, seamos honestos, un poquito de drama, la verdad detrás de la separación de Kerem y Hande. Sí, así como lo escucharon, ese par que tantas ilusiones nos dio y que ahora, lamentablemente, ha tomado caminos separados. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca su historia, sus proyectos juntos, su aparente felicidad, y de repente, ¡zas! La noticia de su ruptura. Ha sido un vaivén de emociones, ¿verdad? Por eso en este vídeo nos vamos a sumergir de lleno en todo lo que sabemos, en las pistas que hemos ido recogiendo, y sí vamos a tratar de desvelar por fin la verdad de su separación. Prepárense porque creo que esto va a ser intenso. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La separación de Kerem y Hande ha sido uno de esos temas que ha dominado los titulares, las redes sociales y las conversaciones entre los fans. Desde que surgieron los primeros rumores hasta la confirmación oficial, ha habido un silencio casi sepulcral por parte de ellos, lo que por supuesto, solo ha alimentado más las conjeturas. Hemos visto de todo: supuestos terceros en discordia, diferencias irreconciliables, presiones externas e incluso, algunos más románticos, que simplemente el amor se acabó. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué hay de cierto en todo este torbellino de información? Lo primero que debemos entender es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es increíblemente delgada, y a menudo, la información que llega al público está filtrada, editada o simplemente distorsionada. Kerem y Hande, como figuras públicas muy queridas y seguidas, han estado bajo un escrutinio constante, lo que sin duda ha añadido una capa extra de complejidad a su situación personal. Hemos investigado, hemos buscado en cada rincón de Internet, en declaraciones de amigos cercanos, y en los sutiles guiños que ellos mismos o sus equipos han dejado entrever. Y lo que parece emerger es una imagen un poco más matizada de lo que muchos imaginaban. Al principio, cuando se empezó a hablar de distanciamiento, muchos pensamos que era algo pasajero, una crisis más en una relación que había sido tan intensa. Pero los meses pasaron y la distancia se hizo cada vez más palpable. Vimos que ya no compartían tantas fotos juntos, que sus agendas parecían desincronizarse por completo, y que los eventos a los que asistían, a menudo, lo hacían por separado. Y es que cuando una pareja, especialmente una tan mediática, deja de mostrar esa complicidad que antes nos cautivaba, las alarmas saltan automáticamente. Uno de los puntos clave que ha salido a la luz, y que parece tener bastante fundamento, es la cuestión de las trayectorias profesionales. Ambos son artistas increíblemente ambiciosos y con carreras en ascenso. Es bien sabido que Kerem ha estado explorando proyectos internacionales y que Hande, por su parte, también ha tenido oportunidades muy jugosas en diferentes mercados. Cuando dos personas están tan inmersas en sus propias carreras, y estas carreras los llevan en direcciones geográficas y temporales diferentes, la logística de mantener una relación puede volverse extremadamente complicada. Las largas ausencias, los constantes viajes, la falta de tiempo para simplemente estar juntos, todo esto puede erosionar incluso la relación más fuerte. Y es que, seamos sinceros, por mucho amor que haya, el mantener viva la chispa cuando apenas se ven puede ser una batalla cuesta arriba. Otro aspecto que se ha mencionado con cierta frecuencia, y que no podemos ignorar, es la presión mediática. Imaginen vivir cada día con la expectativa de que cada uno de sus movimientos sea analizado, juzgado y comentado. Las redes sociales, si bien nos conectan, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la crítica. Cada comentario, cada me gusta o no me gusta, cada foto publicada o no publicada, puede ser interpretado como una señal. Y cuando una pareja está bajo esa lupa constante, la presión de mantener una imagen de perfección puede ser agotadora. Quizás en algún momento la necesidad de recuperar su espacio privado, de tener una vida fuera de los focos, pesó más que la de exponer su relación al escrutinio público. Ahora, hablemos de lo que
UE podría haber sido el detonante o al menos el factor que aceleró la inevitable conclusión. Los rumores sobre posibles nuevos intereses amorosos, aunque siempre hay que tomarlos con pinzas, han estado presentes. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, hasta ahora, no hay nada confirmado de forma oficial sobre terceros en discordia que hayan sido la causa principal. A veces las rupturas no son por una causa única y dramática, sino más bien por una acumulación de pequeñas diferencias, de caminos que se van separando de forma gradual, hasta que un día se dan cuenta de que ya no están en el mismo lugar. Y eso, aunque menos escandaloso, es a menudo una realidad mucho más común en las relaciones. Hemos visto también algunas entrevistas y declaraciones sutiles por parte de personas cercanas a ellos. Por ejemplo, amigos que han hablado en términos generales sobre la importancia del respeto mutuo, de la necesidad de seguir adelante cuando una etapa concluye, o de la admiración que todavía sienten por el otro. Estas declaraciones, aunque vagas, suelen ser un indicio de que, a pesar de la separación, no hay rencores profundos o situaciones escandalosas que saldrán a la luz. Parece ser que en el fondo se trata de una decisión tomada con madurez, y quizás, con un entendimiento de que lo que funcionó en un momento dado, ya no lo hace en el presente. Y aquí es donde entramos en la supuesta verdad revelada. Según fuentes cercanas a ambos, que han preferido mantener el anonimato pero cuya credibilidad ha sido corroborada por varios medios fiables, la principal razón de su separación no fue una infidelidad, ni una gran pelea, sino una divergencia de objetivos vitales y profesionales a largo plazo. Parece que a medida que ambos han ido madurando y sus carreras han ido evolucionando, sus visiones sobre el futuro han empezado a chocar. Kerem, por ejemplo, ha manifestado en más de una ocasión su deseo de establecerse en una ciudad diferente para centrarse en su carrera internacional, mientras que Ande, aunque también tiene ambiciones, parece tener un apego mayor a sus raíces y a un ritmo de vida que le permite mantener un equilibrio mayor con su vida personal. Imaginemos la situación: se quieren, se respetan, pero uno sueña con conquistar el mundo desde Hollywood, mientras el otro prefiere construir un imperio sólido desde su hogar, sin sacrificar la calidad de sus relaciones. Estas son visiones del mundo y de la vida que, aunque perfectamente válidas cada una por separado, pueden volverse incompatibles cuando se trata de construir una vida en común. La distancia física se convierte entonces en un reflejo de la distancia en sus aspiraciones. Es una pena porque se les veía tan bien juntos, tan compenetrados en sus proyectos. Pero el amor por sí solo a veces no es suficiente para superar estas diferencias fundamentales de vida. Otro detalle que ha trascendido es que, aunque la decisión de separarse fue dolorosa, ambos la han abordado con un alto grado de profesionalismo y respeto. Han trabajado para mantener una comunicación fluida, especialmente en lo que respecta a posibles proyectos futuros en los que podrían coincidir profesionalmente. Y es que al final del día son colegas y probablemente seguirán siendo amigos. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe si en el futuro sus caminos volverán a cruzarse de una manera diferente. La verdad, o al menos la versión más plausible de la verdad que hemos podido recopilar, es que Kerem y Ande han decidido separarse porque sus proyectos de vida a largo plazo se han vuelto incompatibles. No hay drama, no hay escándalo, no hay terceros involucrados que se sepa con certeza. Simplemente han llegado a un punto en el que sus aspiraciones individuales los llevan por caminos diferentes, y han tomado la difícil pero necesaria decisión de separarse para poder perseguir esos sueños plenamente. Es una lección de madurez y de respeto por uno mismo y por el otro. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de personalidades tan queridas. Pero es importante recordar que detrás de las pantallas, detrás de las sonrisas y las apariciones públicas, hay personas reales con vidas complejas y decisiones difíciles. Su separación, aunque triste para los fans que los admiraban como pareja, es, en última instancia, una decisión personal que debemos respetar. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre el misterio que rodeaba la separación de Kerem y Ande, basándonos en la información más fiable y en el análisis de los hechos. Hemos visto que a menudo, la verdad es mucho más sencilla y a la vez más compleja de lo que imaginamos. No se trata de un gran escándalo, sino de la evolución natural de dos personas con ambiciones y visiones de vida diferentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado la claridad que buscaban. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta versión de los hechos? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su separación?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta información, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.